Hola chicos, ¿qué tal? Hoy nos toca ver un tema más de la materia de álgebra titulado División de polinomios. Vamos a ver cómo se dividen los polinomios, ¿ok? Entonces, vamos a meternos de lleno. Para poder empezar con la división de polinomios, vamos a recordar el tema de la identidad fundamental de una división o las partes de una división. Cuando yo tenía una división común de números naturales, ¿sí? Yo dividía o divido de esta manera, ¿verdad? Dividiendo entre divisor me da un cociente y la diferencia y por eso obtengo un resto. Estas son las partes de una división común y corriente, ¿no es cierto? Y yo que digo que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esto es las partes de una división de números naturales, ¿no es cierto? Es lo que me enseñan en primaria. Entonces, lo mismo voy a aplicar aquí, el mismo concepto, porque eso es universal para todo, pero lo voy a aplicar con polinomios. Es decir, yo voy a tener mi dividendo, pero de polinomio, y lo voy a llamar d de x, el dividendo, con D mayúscula. Mi divisor va a ser d de x también, pero en minúscula, y eso va a ser mi divisor. Mi cociente va a ser la q, esta vez le estoy poniendo una q mayúscula, q de x, es el cociente, y el residuo o resto va a ser r de x, ¿ok? Entonces es lo mismo, solo que voy a hablar de polinomios. Entonces mi identidad fundamental queda como lo siguiente, que viene a ser también lo mismo de mi propiedad de división de números normales, naturales. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿ok? Entonces, estas son las partes de una división cuando lo voy a hacer con polinomios. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Que por propiedad el grado del cociente, ¿sí? Es decir, como estoy hablando de un polinomio, recuerden, el cociente tiene un grado. Y el grado va a ser igual a ¿qué? A la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiera saber cuál es el grado de un cociente, es decir, quiera saber cuál es su máxima potencia del cociente, lo va a estar expresado por la diferencia, o sea, por la resta entre el grado del numerador, entre el grado del denominador, o si quieren, el grado del dividendo entre el grado del divisor. Vamos a verlo con los ejemplos, no se preocupen. Entonces, para poder dividir polinomios, tengo dos técnicas, ¿sí? Dos técnicas que son conocidas, quizá ustedes ya las han escuchado hablar y han escuchado la técnica para dividir de mi amigo Horner, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el señor Horner? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo voy a dividir? Entonces, para dividir, Guillermo Horner dijo lo siguiente. Entonces, que voy a separar los coeficientes del dividendo, ¿sí? Y los voy a colocar en una tabla. Voy a leerle los pasos para que ustedes los vean y después yo los voy a desarrollar para que ustedes sepan exactamente cómo se realiza. Entonces, dice, divide el primer coeficiente del dividendo entre el primero del divisor y este vendría a ser el primer término del cociente. ¿Ok? Entonces voy a dividir el primer término del dividendo y el primero del divisor. Luego de ello me dice, el primer término del cociente se multiplica por cada uno de los coeficientes del divisor y los resultados se colocan dejando una columna. Reducir la siguiente columna y repetir el paso anterior tantas veces hasta obtener el último término. La suma de columnas en la zona de residuo no se divide. Entonces yo sé que para esto de repente ustedes van a decir, ¿qué es esto? No entiendo. Y sí, tienen razón, lo tienen que ver con el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica el método de Guillermo Horner. Aquí está, pero yo lo voy a hacer mejor, ¿sí? Entonces lo voy a hacer, voy a apoyarme en un programita que se llama Hydro, que me permite tener una pizarra virtual, ¿ok? Entonces voy a cambiar de pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Dónde está? Aquí estás. Listo. Aquí tengo mi pizarra y voy a ver un ejemplo. ¿Cómo aplico el método de Horner? Si por aquí me están poniendo, vamos a poner aquí ejemplo.
voy a dividir. Entonces me dicen, divide. Voy a dividir dos polinomios, divide. ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir menos 1 más 4x a la cuarta más 9x al cubo más 6x a la quinta. Y me dicen que todo eso tengo que dividirlo entre x menos 1 más 2x al cubo. Listo. Este era mi primer ejemplo. ¿Ok? Voy a dividir. Entonces, cuando yo tengo una división de polinomios, el método común que voy a usar, ¿sí? Sea el cual sea el grado, va a ser el método de Horner. ¿Qué me dice Horner? Horner me dice que yo tengo que hacer una tablita de la siguiente manera. Voy a hacer mi tabla. Algo rapidito nomás. Me sale algo chueco. Me disculpan. ¿Ok? Y voy a colocar los coeficientes. Para esto lo primero que voy a hacer, chicos, es ordenar mi polinomio. Lo voy a ordenar de forma descendente, o sea, del mayor grado hasta el menor grado. En este caso, en mi dividendo, el mayor grado está aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar de mayor a menor, en orden descendente. Y si no hay el grado subsiguiente, lo voy a completar con 0. Me van a ver aquí. 6x a la quinta, después seguiría x a la cuarta, aquí está, más 4x a la cuarta. Después seguiría el cubo, aquí está, más 9x al cubo. Después seguiría el cuadrado, ups, no hay, entonces ¿qué hago? Lo completo con 0, 0x al cuadrado. 0x al cuadrado es 0, así que no hay problema. Y luego la x tampoco no está, entonces le pongo 0, ¿ok? Y el número independiente que es menos 1, listo, ya está. Ahora voy a ponerle con rayita para que no me salga tan chueco. Y todo eso entre. Igual, de la misma manera en el divisor ordeno. ¿Cuál es el grado mayor? Aquí el cubo. Entonces sería 2x al cubo al cuadrado. No hay. Entonces le pongo más 0x al cuadrado. X, sí hay, acá está. Más x y menos 1. Ya está. He ordenado los dos polinomios en forma descendente. Entonces recuerden, para aplicar el método de Horner, primero ordeno en forma descendente y lo completo hasta llegar a la unidad, hasta llegar al término independiente, tanto en el numerador como en el denominador. Listo, una vez que he ordenado, voy a colocar los coeficientes, los voy a colocar en mi tablita, primero en la parte superior. Entonces, primero empiezo, ¿no? Tengo 6, después tengo 4. Después tengo 9, después tengo 0, otra vez 0 y menos 1. Listo. Ahora, ¿dónde voy a colocar los denominadores? O en este caso el divisor. Los coeficientes también voy a coger. El 2, en este caso el primer coeficiente lo voy a colocar aquí arriba. ¿Sí? En este caso es 2. Después, los demás coeficientes los voy a colocar en forma vertical aquí, pero los voy a colocar con signo cambiado. Recuerden eso, lo voy a colocar con signo cambiado, eso dice mi teoría. Entonces 0, bueno, es neutral, no importa. Aquí sí tendría más 1, ¿verdad? Lo voy a poner con otro color. Para que ustedes se den cuenta, lo voy a poner con rojo mejor. ¿Sí? Aquí si no hay nada es 1, ¿no es cierto? Entonces sería, aquí iría menos 1 y este menos 1 pasaría con más 1. Listo. Entonces recuerden, dividendo aquí, divisor hacia abajo. Listo. ¿Cómo opero? Empiezo de la siguiente manera. Primero voy a dividir, para saber de qué grado es mi división, ¿qué me decía mi teoría? Que resto el grado del dividendo con el grado del divisor. El grado del dividendo es el mayor exponente, que en este caso es 5. Y el exponente del divisor es 3. 5 menos 3 es 2. Entonces el grado de mi polinomio división va a ser 5 menos 3, 2. Eso es para que tengan como referencia, ¿ok?
Entonces, si me dicen que es de grado 2, esto me va a servir para lo siguiente. Voy a poner otro color. Voy a poner en rojo. Quiere decir que mi polinomio división va a ser un polinomio de formato x cuadrado, x y la unidad. Es decir, voy a coger tres términos, 1, 2, 3. Y esto lo voy a separar. Quiere decir que todo lo que está a la derecha va a ser el resto, el residuo. ¿Sí? Entonces recuerden, para eso se saca el grado de la división. Entonces, ¿cuál es el método? El método es el siguiente. Lo primero que voy a hacer es dividir esto entre esto. Mil disculpas. Eso es lo malo de grabar en vivo. Entonces, tengo 6 entre 2. Voy a dividir 6 entre 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? Eso es 3, ¿no es cierto? Entonces, ese 3 lo bajo aquí. Ok, lo bajo y empiezo a multiplicar por cada uno de los números que están aquí en la posición vertical. 3 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 1, 3. Luego, ¿qué hago? Luego voy a sumar hacia arriba. ¿Ok? Sumo. Entonces, ¿qué valor obtengo? 0 más 4, eso es 4, ¿verdad? 0 más 4 es 4. Por lo tanto, yo ese 4 que obtengo lo vuelvo a dividir entre 2. 4 entre 2, 2. Y lo pongo acá. Entonces, y nuevamente hago lo mismo. Multiplico por cada valor 2 por 0. Voy corriendo un espacio, eso es lo que me dice la regla. 0. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. Listo. Y ahora esta columna, ¿cómo hago? Sumo hacia arriba. Menos 3 más 9, eso es 6. Y 6 entre 2, 3. Listo, pongo 3. Y nuevamente hago lo mismo. 3 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 1, 3. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué dice Horner? Horner dice que solamente voy a sumar hacia arriba hasta donde termina, donde lo que determina esta barra que está aquí. Como sabía que mi polinomio es de grado 2, solamente va a ser hasta aquí. ¿Ok? Y esto es el resto y solamente lo sumo hacia abajo. ¿Ok? Entonces tendría 3 menos 2, 1. 2 menos 3, menos 1. Y 3 menos 1 es menos 2. Ya está. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría mi división? Mi división quedaría de la siguiente manera. El cociente con respecto a x va a ser igual a 3, esto de aquí, x al cuadrado. ¿Por qué? Porque mi polinomio es de grado 2, recuerden. Por eso es que lo pongo así. 3 por x al cuadrado más el segundo, 2x más el tercero, 3. Esto es mi cociente. ¿Y cuál es mi residuo o el resto? El resto va a ser lo que aparece aquí. Sería x al cuadrado. También es de grado 2 porque tiene tres términos, ¿no es cierto? Menos x menos 2. ¿Ok? Acá me he equivocado. Menos 1 más 3 es más 2. Aquí sería más 2. Ya está. Listo. Esa es la forma como se divide por el teorema de Horner. ¿Ok? Así es la manera de dividir. Voy a hacer un repaso algo rápido, simplemente señalando. Entonces, lo primero para dividir por Horner es ordenar mi polinomio en forma descendente y si no existe le completo con ceros, tanto en el numerador y en el denominador o en el cociente y en el dividendo y en el divisor. Listo. Luego que hago eso, calculo de qué grado va a ser mi cociente. ¿Cómo lo calculo? Restando el grado del polinomio del dividendo y el grado del polinomio del divisor. En este caso es 2. Quiere decir que mi polinomio cociente va a ser de grado 2. Luego, eso lo tengo como referencia. Entonces, ordeno. ¿Cómo ordeno? Todo lo que es el dividendo
Los coeficientes los coloco aquí en mi tabla, desde aquí hacia la derecha. En este caso es 6, 4, 9, 0, 0, menos 1. Y los datos del divisor los pongo en posición vertical, empezando con el de mayor grado, que el coeficiente de mayor grado, que es 2. Y los restantes se cambia de signo. ¿Ok? Luego de eso empiezo dividiendo. En este caso, 6 entre 2, 3. Y ese 3 multiplica cada valor de la columna vertical. ¿Sí? Entonces sería 3 por 0, 0, 3 por menos 1, menos 3, y 3 por 1, 3. Y sumo hacia arriba. En este caso es 0 más 4, 4, y vuelvo a dividir. 4 entre 2, 2. Y vuelvo a multiplicar por todos. 2 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2, y 2 por 1, 2. Siempre corriendo ya un espacio. Y se van a dar cuenta siempre que al final va a encajar con el último término. Aquí separo, ¿sí?, lo que va a ser mi cociente con mi residuo. ¿Por qué? Porque sé que mi cociente va a tener grado 2. Entonces quiere decir que va a tener tres términos. Al decir que es grado 2, quiere decir que va a ser al cuadrado, el mayor. X al cuadrado, después sigue X y después el término independiente. Listo. Y luego, igual, ¿no? Sumo hacia arriba. Sería menos 3 más 9, 6. 6 entre 2, 3. Y vuelvo a multiplicar ese 3. 3 por 0, 3 por menos 1 y 3 por 1. 3 por 0, 0. Corriendo un espacio. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 1, 3. Listo. Y lo que está a la derecha, ¿sí?, de mi barra separadora, simplemente ya lo sumo. Ya no tengo que hacer sumar hacia arriba, sino lo sumo hacia abajo y coloco los datos nada más. 3 menos 2, 1. 2 menos 3, menos 1. Y menos 1 más 3, más 2. Y los datos obtenidos son los coeficientes de mi cociente y de mi residuo. Cocientes a la izquierda y residuo a la derecha. ¿Sí? Es sencillo, solo que hay que seguir un patrón mecánico nada más. Lo he querido hacer aquí en vivo para que ustedes vean cómo se resuelve. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con el otro método porque vamos a aprender hoy día dos métodos. Entonces, volvemos a mi diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está el método de Guillermo Horner, ¿sí? Es lo mismo que he hecho, solo que aquí ya está, creo, más ordenado. Primero ordené mi polinomio y luego lo convertí o lo traje a mi tabla, ¿ok? Ya les expliqué cómo se resuelve. Ahora hay otro método para dividir polinomios, pero este método lo voy a usar, ¿qué me dice? Cuando mi divisor es de la forma ax más b. Solo cuando el divisor, es decir, el polinomio que va debajo, tiene esta forma, ax más b, solamente en este caso voy a aplicar mi división por método de Ruffini. ¿Cómo se llamaba Ruffini? Ruffini se llamaba Paolo Ruffini. Es lo que tengo entendido por los libros. Entonces, ¿qué dice Ruffini? ¿Cómo desarrollo? Ruffini es más facilito. Me dice, el primer elemento del dividendo, ¿sí?, se baja y este corresponde al primer coeficiente del cociente. Él se procede como en la división de Horner. Yo les voy a indicar cómo se hace porque con teoría nomás no lo van a ver. Y vamos a ver el ejemplo que me dice de Ruffini. Nuevamente voy a trabajar con mi pizarrita para que ustedes vean cómo lo aplico. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la pizarra. Vamos a generar un poco de espacio y vamos a dividir con Ruffini. Entonces, a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Vamos acá un poquito de espacio. Aquí, listo. Entonces voy a poner un ejemplo. A ver, aquí tengo un ejemplo. Si yo tuviera 2 más x al cubo más x menos 5x al cuadrado, y todo eso entre x menos 2, me piden dividir esto. Vamos a poner, calcula la división de esto. Si me pidieran dividir estas expresiones de polinomios, donde esto es el dividendo y esto es el divisor, entonces cuando yo tengo un divisor, recuerdan lo que les digo, de la forma x más b, o sea, de esta forma, x menos 2, más fácil me va a resultar dividir por el método de Ruffini. ¿Y cómo me dice que divida Ruffini? Ruffini me pide que divida de la siguiente manera. También voy a hacer mi tablita, ¿sí? También voy a colocar aquí
Pero en este caso, Rufino me dice que haga una línea más. Me olvidé alargarlo acá, ya está. Disculpen que esté chueco. Entonces aquí voy a hacer 3 líneas horizontales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice Ruffini? Lo mismo, ¿no? Ordena primero tu polinomio. Entonces, ok, lo voy a ordenar. Primero es al cubo, entonces sería x al cubo menos 5x al cuadrado. Estoy ordenando en forma descendente, ¿sí? Más x más 2. Estoy ordenándolo. Aquí en este caso no hay que completar porque está completo. Todo eso ¿entre qué? X menos 2. Listo. Entonces voy a poner los coeficientes. El primero es 1, recuerden si no hay nada, es 1. 1 menos 5, 1 y 2. Listo. Y ahora, ¿qué más? Ahora me dice que tengo que calcular mi expresión igualada a 0. Es decir, mi divisor lo voy a igualar a 0. Es decir, voy a tener x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, x vale 2. Entonces, este valor de 2 lo voy a poner aquí. ¿Ok? Entonces, no se olviden, mi expresión la igualo a 0. El divisor lo igualo a 0 y voy a obtener un valor de x. Ese valor de x lo coloco aquí. Entonces, ¿cómo procedo? El primer valor se baja nada más. Ok, lo voy a bajar. Entonces 1 lo bajo y empiezo a multiplicar. 1 por 2, 2. Lo coloco acá. Y sumo hacia abajo. Menos 5 más 2. ¿Cuánto es? Menos 3. ¿No es cierto? Menos 5 más 2, menos 3. Por 2, 6. 1, 6 es... uy, menos 3 por 2 es menos 6, perdón. 1 menos 6 es menos 5. Menos 5 por 2 es menos 10. Y menos 10 más 2 es menos 8. Ahora, ¿qué me dice mi método de Ruffini? Que el último valor encontrado, ¿sí? El último valor encontrado va a ser mi residuo. Cuando yo divido con Ruffini, siempre el residuo va a ser un número entero, va a ser un número, sí, va a ser un número. El coeficiente ya no va a ser, siempre va a ser un número entero, o sea, va a ser mi término independiente. Siempre. El último valor, ese va a ser el resto. Normalmente a veces puede salir cero también porque no existe residuo. ¿Ok? Entonces, pero ahí no acaba. Ahora, estos valores obtenidos los voy a dividir entre el primer valor de mi divisor. ¿Cuál es el primer término de mi divisor? Es x. ¿Y cuál es su coeficiente? Su coeficiente es 1, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ese 1 lo voy a trasladar y lo voy a poner acá. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir cada término entre 1. En este caso entre 1. 1 entre 1, 1. Menos 3 entre 1, menos 3. Menos 5 entre 1, menos 5. Entonces mi expresión, ¿cómo va a quedar? O mi cociente, ¿cómo va a quedar? Mi cociente, en este caso también que es de x, va a quedar x al cuadrado menos 3x. Igual, ¿por qué sé que es de segundo grado? Porque divido, resto, ¿no? 3 menos 1, eso es 2. Entonces, siempre para saber el grado de un cociente tienen que restar el grado del dividendo entre el grado del divisor. 3 menos 1 es 2. Por eso es que es de grado 2. X al cuadrado menos 3x menos 5. Y el resto sería igual a menos 8. Listo. Ejercicio resuelto por el método de Ruffini. Así se calcula, muchachos. ¿Sí? Entonces, también lo que les aconsejo siempre con la práctica, vamos a verlo. Vamos a verlo con los ejercicios. Vamos a resolverlos igual para que ustedes vean cómo se resuelven. Entonces, volvemos a mi diapositiva. Es lo mismo que hemos hecho en la pizarra. Y ahora, acá hay otro ejemplo. Vamos a acá nomás verlo, por favor. Tengo aquí.
Dice, divide 3x a la cuarta menos 7x cuadrado más 2x al cubo menos x más 1 sobre 3x menos 1. También aquí lo voy a poder hacer Ruffini porque mi divisor tiene la forma ax más b, o sea 3x menos 1. Entonces, listo, lo ordeno primero, ¿no? Lo ordeno. Entonces, primero el grado mayor es 4, entonces sería 3x a la cuarta al cubo, aquí está 2x al cubo al cuadrado menos 7x cuadrado, x menos x y el 1 más 1. Ya lo ordené en forma descendente. Y abajo es lo mismo, ¿no? 3x menos 1. Listo. Para calcular el valor que va a ser, que va a ir aquí, tengo que igualarlo a 0 el divisor. Entonces, 3x menos 1 igual a 0. Por lo tanto, x vale, este menos 1 pasa aquí a la derecha, ¿sí? Sería más 1 y este x que está multiplicando pasa dividiendo. Por eso x vale 1/3. Entonces, coloco cuando hago Ruffini, coloco ¿qué cosa? Los valores aquí en posición horizontal, los coeficientes. Primero es 3, después es 2, después es menos 7, después es menos 1. Si no hay nada, recuerden que es 1 menos 1 y esto es 1. Y aquí coloco 1/3. Entonces, ¿cómo se operaba? Bajo el primero, bajo el 3 y luego multiplico, ¿no? 3 por 1/3 es 1 y sumo. 2 más 1, 3. 3 por 1/3 sigue siendo 1. Y vuelvo a sumar. Menos 7 más 1, menos 6. Menos 6 por 1/3, menos 2. Y sumo de nuevo. Menos 1 menos 2, menos 3. Menos 3 por 1/3 es menos 1. Y más 1 menos 1, 0. El último valor es el resto. En este caso no va a haber resto porque es 0. Y no se olviden, el primer término de mi divisor va a ser el segundo factor que voy a colocar aquí. En este caso el primer término es 3. ¿Y cómo opero? 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1. Menos 6 entre 3, menos 2. Y menos 3 entre 3, menos 1. Listo. ¿De qué grado es este polinomio? Fácil, resto, ¿no es cierto? El grado de acá, 4 menos 1 es 3. Entonces quiere decir que el grado del cociente va a ser 3. Entonces, de grado 3. Entonces pongo, ¿no? Primero 1 por x al cubo más 1 por x al cuadrado menos 2 por x menos 1. Listo, muchachos. Así se calcula el cociente de una división. Es un procedimiento mecánico nada más. Ahora, también hay un teorema del resto para calcular cuánto va a ser el resto o el residuo de una división. Dice, te permite encontrar el resto de una división sin efectuarla. Ya no vamos a hacer todo ese procedimiento. Siempre y cuando el divisor sea un binomio. ¿Ok? Entonces, cuando mi divisor sea un binomio, voy a aplicar el teorema del resto. ¿Cómo lo aplico? Dice, el divisor lo voy a igualar a 0. Así como he hecho con Ruffini. Lo igualo a 0 y obtengo un valor para la variable. Entonces despejo la variable y una vez que tengo la variable, la reemplazo, es decir, ese valor numérico lo voy a reemplazar en el numerador. Y el valor que obtengo, eso va a ser mi resto. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo esta expresión, una división, x menos 5 a la 2009 más x cuadrado más 1 y todo eso sobre x menos 6. Este x menos 6 es un binomio o de la forma x menos b también. Entonces, ¿qué me dice y me pide hallar el resto de la división? Acá ya no me pide el cociente, sino de frente me pide calcular el resto. ¿Qué es lo primero que hago? El denominador, o en este caso el divisor, lo igualo a 0. Es decir, x menos 6 va a ser igual a 0. Aquí está, miren. Por lo tanto, x vale 6. Ya calculé el valor de mi incógnita. ¿Y qué hago? La incógnita lo reemplazo solo en el numerador o en el dividendo. En este caso, r de x, que x va a valer 6, va a ser igual a x menos 5. ¿Pero cuánto vale x? X vale 6. Sería 6 menos 5 elevado a la 2009 más x al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado más 1. Ya está, nada más, solo el numerador, nada más. Entonces lo calculo, ¿no? 6 menos 5, 1. 1 a la 2009 más 6 al cuadrado, 36 más 1. Y eso me da 1 más 36 más 1 es 38. Así calculo con el teorema del resto. Vamos a meternos rápidamente a los ejercicios porque nos gana el tiempo. Y el ejercicio 1 dice, halla el cociente de la siguiente división. O sea, me pide que opere esta división.
4x a la cuarta menos 2x al cubo más x menos 2. Todo eso sobre 2x cuadrado menos x menos 1. Entonces voy a dividir eso. ¿Cómo lo voy a dividir? Entonces esto no tiene la forma x más b. Aquí ya tiene un divisor de grado 2. Entonces, ¿qué es lo que me toca aplicar? Lo que dijo mi amigo Horner, ¿no es cierto? Voy a aplicar división por Horner. Entonces, voy a calcular, voy a ordenar primero mi polinomio. Entonces, sería de grado 4 y voy bajando, ¿no? 4x a la cuarta, 2x al cubo. No hay al cuadrado, entonces le pongo 0x al cuadrado, x y menos 2. Y todo eso sobre 2x al cuadrado menos x menos 1. Eso sí está ordenado. Listo. Voy a resolverlo en mi pizarra para que ustedes puedan verlo, cómo lo desarrollo. Voy a hacer un espacio acá. Y como no lo tengo los datos a la mano, voy a ir viendo, ¿ok? Es 4x a la cuarta, ya está ordenado. Voy a ponerlo de frente en el cuadro de Horner, ¿ok? Voy a hacer el cuadro para poner los datos